A reflexionar en la bendita palabra de Dios sobre nuestra actitud para servir a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud para servir a Dios? Es muy importante que consideremos cómo hacemos las cosas, cómo cantamos a Dios, cómo hacemos un servicio. ¿Cuál es nuestra actitud cuando hacemos algo para el servicio de Dios? ¿Realmente buscamos la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo? Vamos a partir de una escritura que encontramos ahí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 4. Primera Carta a los Corintios, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer ahí el versículo 4 y 5. Dice su palabra: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos o las intenciones ¿de qué, hermano? De los corazones, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Gloria a Dios. Aquí nos dice que cuando venga el Señor, no solamente va a hacer juicio por lo que hacemos, sino que va a hacer juicio por las intenciones de nuestros corazones. Porque Dios conoce cuál es nuestra intención cuando hacemos algo y cómo lo hacemos. Por eso es que el Señor juzgará las intenciones de nuestros corazones. Es importante entonces cómo, no solamente si lo hacemos, sino cómo lo hacemos. Vamos a seguir considerando ahí en Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. 23 y 24. ¿Lo tenemos? Bien, dice ahí la bendita palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿cómo? De corazón. La versión antigua dice hacedlo de ánimo. Bien, la versión 60 dice hacedlo de corazón. ¿Como para quién, hermano? Como para el Señor y no a los hombres. Todo lo que hagamos, hacedlo de corazón. Sea hasta limpiar, barrer, cantar un canto, hablarle a una persona de Cristo. Todo lo que hagamos, hermanos, y aún si cumplimos con nuestra responsabilidad de trabajar, también hay que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El versículo 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Del Señor vamos a recibir la recompensa, de Dios, hermano, vamos a recibir el galardón. Es importante entonces que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor. Gloria a Dios. Carta a los Romanos, capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Dice la bendita palabra de Dios, vamos ahí a leer desde el 1, versículo 1 hasta el 8. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo hay que presentar nuestros cuerpos? Sacrificio vivo, ¿y qué más? Santo. O sea que nuestros cuerpos también hay que presentarlos santos. Para aquellos que dicen que lo que importa es lo del corazón, es lo de adentro, bueno, pues aquí dice la Biblia que también nuestros cuerpos hay que presentarlos santos, agradables a Dios, que es vuestro racional culto. Nosotros hacemos un culto no por emoción, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué bonito de veras cuando algún hermano, alguna hermana tiene toda la disposición de servir. Quizás no tenga la herramienta, quizás no tenga la capacidad, pero tiene toda la disposición para servir. Y dice el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Ahí está cómo cuenta la actitud de cómo hacemos las cosas. Hágalo con alegría, contento. Si no lo va a hacer con alegría, pues mejor no lo haga. Si no lo va a hacer con buena disposición, mejor no lo haga. Me vino a mi corazón, hermano, lo que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Corintios. Ahorita le doy la cita. Vamos ahí, hermanos, en segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice ahí su bendita palabra. Vamos a leer desde el versículo 1. Porque cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros. Pues conozco vuestro pronto, ¿qué? Vuestra buena voluntad. O sea, Pablo conocía de los hermanos que tenían buena voluntad para ayudar. Aquí la versión antigua dice, conozco vuestro pronto ánimo. Sabía el apóstol que los hermanos lo hacían con un ánimo pronto. Sigue diciendo, conozco vuestra buena voluntad o vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está percibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Mas he enviado los hermanos porque nuestra gloria de vosotros no se avana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que si vinieren conmigo macedonios y os hallaren desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de este firme gloriarnos. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no con una actitud triste o por necesidad o por obligación, porque Dios ama al dador, ¿qué, hermano? Alegre. Entonces, ¿cómo Dios toma en cuenta no solamente el hecho de que alguien dé, sino que toma en cuenta
que alguien dé, ¿cómo? Con alegría. Que lo hagamos con alegría. Cuenta la actitud, hermano. ¿Cómo hacemos las cosas? Hechos capítulo 20. Mire cómo hay que caminar o correr esta carrera, la carrera del cristiano. Sí, Pablo cuando escribe a Timoteo, solamente cito, habla de la carrera. Cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo se debe de correr esta carrera? Estamos ahí en Hechos 20, versículo 24. Mas de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hablaba no solamente de acabar la carrera, sino de acabarla con gozo. Porque ¿de qué sirve si alguien termina la carrera, llega hasta el fin de sus días en la iglesia, pero si llega todo triste, amargado, cabizbajo, diciendo, estoy muy decepcionado, cuando necesité la ayuda no me ayudaron, cuando pedí un favor no me lo hicieron? ¿De qué serviría si alguien termina sus días así, triste y amargado? Tiene que ver entonces cómo terminemos nuestros días, cómo caminemos o corramos la carrera, hermano, con qué actitud. Por supuesto, hermano. Por eso es importante nuestra actitud para servir a Dios. Y aquí el apóstol Pablo habla de esto, de acabar la carrera, pero con gozo. Acabar la carrera el último día de nuestra existencia, acabarla con gozo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué importante entonces nuestra actitud para servir. Feliz, dispuesto como para el Señor y no para los hombres. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice Mateo capítulo 10. Vamos ahí al Evangelio según Mateo capítulo 10. Resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad como, dad de gracia. ¿Qué es gracia, hermano? Gracia es un don, es un regalo no merecido. Y así como recibimos las cosas de gracia, así como recibimos las cosas de parte del Señor, así hay que darlas, sin esperar nada a cambio. ¿O acaso el Señor cuando nos da de su gracia espera algo a cambio, hermano? No, Él lo hace por gracia. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, de la misma manera, dice el texto, dad de gracia. Bendito su nombre. Volviendo ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 1 al 4.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de ¿qué? De su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia, ¿y qué más? Y la comunicación, ¿cómo dice ahí la versión 60? Esa palabra comunicación, ¿cómo la dice? Que aceptásemos la gracia. La comunicación, hermano, viene de la palabra koinonía, que también se refiere, hermano, a dar, a compartir. Aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cómo daban los hermanos? Aún, dice Pablo, yo testifico, aún sobre sus fuerzas. Y fíjese, hermano, lo que dice el versículo 4, pidiéndonos. ¿Quién le pedía a quién? ¿El apóstol Pablo a los hermanos? No, era al revés. Los hermanos le pedían al apóstol con muchos ruegos, al apóstol y a los que con él estaban, le pedían que aceptasen la gracia y la comunicación, hablando de ofrenda, sí, hablando de ayuda, que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Gloria a Dios. ¿Usted qué cree que estaban presionados para dar los hermanos? No, en ninguna manera. Si ellos, al contrario, ellos le rogaban a los hermanos que aceptasen esa comunicación, esa generosidad que tenían los hermanos para dar. Entonces, es muy importante, hermano, nuestra actitud, cómo servimos al Señor. Vamos, esa expresión que aparece ahí, aún sobre sus fuerzas, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 17, Evangelio según Lucas capítulo 17. Versículo 7 al 10. Amén. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todas las cosas que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Qué importante, hermano, cómo hacemos las cosas. Cuando aún hiciéramos todas las cosas, no digamos con arrogancia, con soberbia, yo hice esto, yo hice lo otro, sino siempre con humildad, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos, hermano, al Antiguo Testamento, también a ver algunos textos que nos hablan de nuestra actitud para servir a Dios. Deuteronomio, capítulo 28. Libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Lo tenemos, hermanos?
Vamos ahí al versículo 47. 47 dice así en el nombre del Señor Jesús. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios, ¿cómo? Con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. ¿Sabe de qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de las bendiciones y de las maldiciones. Y cuando habla de esto, vamos a leer un poco más de contexto desde el versículo 47. Perdón, el versículo 45. Leemos desde el versículo 45, amén. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu simiente para siempre. Y luego dice en relación a esto, ¿por qué? ¿Por qué estas maldiciones? Por cuanto no serviste. No solamente se queda ahí diciendo por cuanto no serviste al Señor, no, sino que dice por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo. ¿Contará la actitud cómo servimos al Señor? Por supuesto que sí. Por cuanto no serviste al Señor con alegría y con gozo, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces, Dios toma en cuenta cómo le servimos. De nada serviría entonces servir a Dios a la fuerza, presionados, porque mi madre ya no me esté enfadando, molestando. De nada serviría hacer las cosas así. Pues el Señor habla aquí de maldiciones que vendrían al pueblo por no servir al Señor con una buena actitud. Por no servir al Señor con alegría y con gozo. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Vamos ahí al libro de los Salmos, Salmo 81. Gloria a Dios. Salmo 81. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 1. Cantar a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. ¿Qué más dice? Aclamad con júbilo. ¿Sabe qué es aclamar con júbilo? Es aclamarle con gozo. De nada serviría aclamarlo solamente porque así lo hace el de al lado. De nada serviría cantarle solo porque así lo hace el de al lado. No, hay que cantar al Señor y hay que aclamarle con gozo, con alegría. Salmo 100. Mire cómo nos dice ahí el Salmo 100, versículo 1. Amén. Cantad. ¿Cómo debemos de cantar a Dios? Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. ¿Cuenta la actitud, hermano? Por supuesto, a Dios hay que cantarle alegres. No porque nos sepamos el canto o no lo sepamos.
no porque tengamos buena voz, no, hay que cantar alegres a Dios. Y también hay que servir al Señor con una actitud que le agrade a Dios. Servir al Señor con alegría. Qué maravilloso, hermano, cuando alguien hace el servicio a Dios, pero con alegría. Será verdaderamente recompensado. Venir ante su presencia con regocijo. Gloria al Señor Jesucristo. Como dijo el salmista en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando, hermano, otras escrituras. Volviendo al Nuevo Testamento, volvemos allí a Romanos capítulo 12. Romanos, carta a los Romanos capítulo 12. Amén. Pero esta vez, hermano, leemos un poco más adelante, versículo 10. 10 al 12. Amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros, en el cuidado, no perezosos. Y luego, ¿qué dice? Fervientes en el Espíritu. Y con ese fervor, ¿qué más dice? Sirviendo al Señor. Entonces, ¿cómo hay que servir al Señor? Fervientes en el Espíritu. ¿Sabe qué es ser o cómo es fervientes en el Espíritu? Es aquel hermano que si se le invita a evangelizar, lo hace con un fervor y dice, amén, hermano, ahí voy a estar. Vamos a hacerlo para la gloria y honra del Señor Jesús. Si se le invita a orar, amén, gloria a Dios. El hermano está ferviente, siempre dispuesto. Si se le invita a estudiar la palabra de Dios, amén, gloria a Dios, quiero aprender más. Si se le invita a trabajar en la obra del Señor, lo hace con fervor. Dios, hermano, toma en cuenta entonces nuestra actitud. Pero si alguien lo hace sin fervor, sin ánimo, hermano, vamos a ayunar. No, hermano, yo no puedo, estoy muy enfermo. ¿Cómo cree? ¿Quiere que me salga una úlcera? Hermano, vamos a evangelizar. No, hermano, ¿para qué perder el tiempo? De todos modos ni hacen caso. Santo Dios. Ahí habrá fervor, hermano, en ese hermano, en esa hermana. No, para nada. Hermano, hermana, vamos a orar. No, hermano, ¿para qué? Tomos lo que ha de ser, ha de ser. Qué poco ánimo. Santo es el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Mire cómo dice ahí la palabra en el versículo 6. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra. ¿Cómo recibían la palabra, hermano, los hermanos de Tesalónica? En medio de la tribulación, todos tristes, angustiados. No, aunque había tribulación, recibían la palabra con gozo del Espíritu Santo. Bonito cuando el pueblo recibe la palabra de Dios con gozo, que constantemente puede decir, amén, hermano, gloria a Dios.
cuando está recibiendo la palabra con gozo. Hasta para eso, hermano, cuenta nuestra actitud. Pero alguien dijo por ahí, ¿verdad? Hombre, ya el hermano empezó a echar puras piedras. Paz de Cristo, la palabra de Dios no son piedras. La palabra de Dios es pan de vida. No de solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijeron aquellos hombres que volvieron atrás? Según Juan capítulo 6, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Qué duro habla el hermano, quiere que andemos así vestidas, quiere que hagamos esto. No es que el hermano quiera, hermano, es que así dice Dios, es lo que quiere Dios. Pero hay quien recibe la palabra, pues no con gozo, sino que la recibe indispuesto. Ya va a empezar el hermano. Y llega a decir, como dijeron aquellos, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar así? ¿Qué pasó con esos que dijeron eso? Volvieron atrás, hermano. ¿Quiere leerlo? Vamos ahí a leerlo en Juan capítulo 6. Evangelio según Juan capítulo 6. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Leemos ahí el versículo 60. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, ¿qué dijeron estos? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Esa palabra escandaliza es la misma que se usa para decir esto les sirve de tropiezo. Pues que si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dijo el Señor? Son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde que se dieron estos comentarios, esta murmuración, hermano, ¿qué pasó? Desde esto, ¿qué? Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro. Ahí está uno que recibía la palabra con gozo. Que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué bueno, hermano, cuando recibimos la palabra con gozo, como el salmista dijo, tus juicios son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Qué maravilloso, hermano, cuando recibimos la palabra con gozo. Bendito su nombre. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Vamos ahí, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 15. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Después de estos días apercibidos subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un Mnasón,
Ciprio, discípulo antiguo, con el cual posásemos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron. ¿Cómo recibieron los hermanos? Con gozo. Los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Cómo hay que recibir a los hermanos, hermano? Con gozo. ¿Contará nuestra actitud de cómo recibimos a los hermanos? Por supuesto que sí. Qué maravilloso, hermano, cuando recibimos a los hermanos con gozo. Me vino a la memoria una vez que visitamos allá en la sierra de San Miguel Ixtlahuaca, en el Estado de México, cerca de Toluca. Los hermanos nos recibieron con tanto gozo. Recuerdo que hasta eran lágrimas de gozo, hermano. Las hermanas y los hermanos lloraban, pero de gozo. Mira qué bonito los hermanos, las hermanas en aquel lugar, dando gracias por la visita que hacíamos a los hermanos en ese lugar. Recuerdo todavía el nombre de la hermana Jovita, gozosa la hermana, llorando de gozo, porque habíamos ido a aquel lugar a visitarlos. Qué hermoso, hermano, hacer las cosas con gozo. Recibir a los hermanos con gozo, no como una carga, sino hacerlo con gozo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 6, ahí vemos ese ingrediente que debe de haber en nuestro servicio a Dios. Hebreos capítulo 6, míralo cómo dice, un texto que recurrentemente lo hemos citado. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? De amor. Eso es lo que quería que notara, hermano. Un trabajo, una obra de amor. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y aún sirviendo a los santos. Un trabajo de amor. Quizás pudiéramos tener alguna incapacidad, insuficiencia para hacer las cosas, quizás para cocinar, quizás para hacer algo, hermano, pero si Dios toma en cuenta cómo lo hacemos, con qué actitud hacemos ese trabajo. Si nuestro trabajo y nuestra obra es un trabajo de amor, mire, Dios va a recompensar ese trabajo. Dios toma en cuenta si lo hacemos con amor o si lo hacemos renegando, si lo hacemos como una carga. Qué importante cómo hacemos las cosas, hermano. Hay que hacerlas con amor. Como dice ahí, 1 Corintios 16, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas. ¿Cómo debemos de hacer todas nuestras cosas, hermano? Con amor. ¿Cuenta la actitud de cómo lo hacemos? Por supuesto, todas vuestras cosas. Si es tocar una guitarra, si es tomar una escoba, si es coger el micrófono para hablar, si es, hermano, hacer una comida para los hermanos, lo que sea, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bendito el nombre de Jesucristo. Y hasta a usted, hermano, se le va a hacer más fácil servir al Señor si lo hace con amor. Se le va a hacer liviano. He puesto el ejemplo, hermano, cuando una esposa ama a su marido, no se le hace gravoso hacerle la comida, lavarle, plancharle.
No, hermano, porque lo hace con amor. Pero ve a una esposa que ya no ama al marido. Ay, tenerle que lavar a este viejo, tenerle que hacer la comida a este dragón. Qué pesado es servir así, sin amor. Qué pesado es servir sin amar. Pues esto, hermano, lo trasladamos al Señor. Cuando usted sirve al Señor con amor, mire, es liviano, es ligerita la carga, es un gozo servir al Señor. Pero cuando usted no ama al Señor, óigalo bien, cuando usted no ama al Señor, cuando ha dejado su primer amor, su principal amor, y que ya lo ve como una carga, como algo gravoso, como dijeron aquellos israelitas, ¿verdad? Aquellos en el libro de Malaquías, oh, qué trabajo. A ver, vamos a leer esa parte, hermano. Malaquías, mire lo que expresa ahí. Vino a mi corazón esa porción de la Escritura. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 1, versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos? Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, hablando de profanar su nombre. Vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor, y cuando hablan que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué trabajo, con símbolos de exclamación, ¿verdad? Oh, qué trabajo, y lo desechasteis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Será me acepto eso de vuestra mano? Dice el Señor. ¿Será acepto delante del Señor? Dice el versículo 10, referente a esto mismo. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre el altar de balde? No, lo hacían porque recibían un pago. Yo no recibo contentamiento con vosotros o en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano me será agradable el presente. Porque, hermano, lo hacían pues no con una buena actitud, lo hacían de mala gana. Dice, leo también el versículo 8. Oiga bien, y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, mire, traían para ofrendar a Dios un animal defectuoso. Cuando traes el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Tu príncipe es tanto como decir, llévele el presente aquí al principal, quizás al gobernador, quizás al presidente municipal. Llévale ese presente. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, qué importante, hermano, nuestra actitud de cómo ofrecemos las cosas. Y que cuando recibamos, hermano, la palabra, no tengamos esa mala actitud de decir, oh, qué trabajo, qué fastidio, ya no se sabe otra el hermano. Es la misma cantaleta de siempre. Paz de Cristo, hermano. Porque el que desprecia, no desprecia a hombres, sino a Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante, hermano, cómo hacemos las cosas. Efesios capítulo 6, vamos a leer ahí una porción, una escritura en Efesios 6,
Y ahí estaremos concluyendo en esta escritura. Efesios 6, versículo, gloria a Dios, 5 y 6. 5, 6 hasta el 7. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién, hermano? Como a Cristo, haciendo de corazón, con un corazón sencillo, como a Cristo, no sirviendo al ojo. ¿Sabe qué es eso de servir al ojo? Como cuando en un trabajo dice un trabajador, ¿verdad? Échale ganas, ahí viene el patrón para que te vea. Y luego ya después que se va, ya no exageres, ya se fue. Sirven al ojo. No vaya a ser que hagamos las cosas así, sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo como, hermano, de corazón, haciendo las cosas de corazón, haciendo de corazón o de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo como de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sirviendo con buena voluntad como al Señor